A nuestro siguiente invitado, Javier Villamor, analista y consultor. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. ¿Cómo valoras el actual estado de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, habida cuenta de que, bueno, pues parece que el Kremlin parece muy ofuscado por esa filtración de esos 28 puntos que parecían la lista de deseos de Vladimir Putin, ahora que parece que se es más sensible hacia las cuestiones ucranianas y que dice el Kremlin que no va a ceder a ni uno solo de esas modificaciones? Dentro de la lógica diplomática, la filtración era obvia. Como bien acaba de comentar, la expedición de Rusia más parecía una carta a los Reyes Magos que una posibilidad real, sobre todo porque obviamente aquí faltaba la parte ucraniana de aceptar, incluso aunque estén fuera de juego por el momento, tal y como dicen también fuentes estadounidenses, la Unión Europea tendrá que aportar algo, aunque solo sea económicamente. Por lo que hemos visto esta semana entre las reuniones del 23 y 24 en Ginebra, la parte ucraniana no estaría rechazando del todo el tema territorial, porque prácticamente a día de hoy es imposible recuperarlo, pero sí al menos ciertas seguridades o ciertas confianza en temas de seguridad. Por ejemplo, que se aumente el número de soldados de 600.000 a 800.000, que prácticamente, a pesar de todas las pérdidas en los últimos 3 años, es lo que tendría hoy, entre obviamente soldados fogueados con experiencia en combate, más luego todas las nuevas levas que se hacen continuamente, como podemos también ver en vídeos de redes sociales, que no son especialmente aceptadas por la población, pero que existen porque obviamente están en caso de guerra total. Aquí faltaría obviamente la parte europea, que es uno de los puntos o uno de los escollos más importantes, que es el tema de la reconstrucción. Si nos fijamos también lo que se hizo en 2023, a pocos meses de empezar la guerra, prácticamente un año, se firmó con el fondo BlackRock la reconstrucción de Europa, o al menos la creación de un fondo liderado por BlackRock para esa reconstrucción europea. Esto plantea dos dudas principales, es quién va o qué empresas van a participar de esa reconstrucción y quién va a pagar la factura. Si nos fijamos también en una reciente pregunta en la Comisión Europea por parte de un periodista italiano, que después de esta pregunta fue despedido, planteó quién iba a pagar esa reconstrucción comparándola, por ejemplo, con lo que se pide por parte de la Unión Europea respecto al conflicto de Israel-Palestina. Así como mientras Bruselas exige que el conflicto de Israel-Palestina o Palestina sea reconstruido por parte de los propios palestinos, pues obviamente esto también genera la siguiente duda, es decir, ¿quién sería el responsable de esa financiación? Y aquí es donde todavía no se encuentra ese punto de encuentro, no se encuentra ese punto común de la Unión Europea. Hay algunos que dicen que eso tiene que salir a cargo de los presupuestos generales y hay algunos que dicen que tiene que salir a cargo de los fondos congelados de Rusia en el exterior. Esto que hasta hace muy poquito parecía que era lo más aceptado, resulta que en las últimas semanas ha habido una gran oposición por parte de Bélgica, porque legalmente esos 140.000 millones que esperan que puedan estar disponibles dentro de los fondos congelados por parte de las autoridades europeas de Rusia o pertenecientes a empresas rusas serían un gran marrón, y perdón la expresión, para Bélgica, porque en caso de que esto con el paso del tiempo tuviera que pagarse, saldría a cargo de los fondos belgas. Bélgica es un país que obviamente no es que tenga superávit económico, tiene grandes problemas internos también de cohesión política, y esto obviamente es un escollo para el primer ministro, sobre todo porque también se planteó en su momento que este cheque, digamos, o estos fondos rusos estuvieran respaldados también por fondos de cada Estado miembro. Por lo tanto, repito, no es fácil esta posición. Estados Unidos, según las hemos podido saber de estas negociaciones del 23 y 24, reconoce a la Unión Europea prácticamente como un actor que no tiene poder suficiente. Es decir, que no hay que reconocerlo más que para pagar la factura. Esto, repito, es uno de los escollos principales porque, como también hemos visto, los tres principales líderes de las potencias continentales del momento, hablamos del Reino Unido, de Francia y de Alemania, siguen reuniéndose para intentar coordinarse a nivel europeo más allá de pues los tiros con pólvora mojada que hace la Unión Europea. Von der Leyen intenta recuperar todo lo que puede, pero en este caso obviamente toca ver qué va a decir Ucrania y sobre todo qué va a decir Rusia. Rusia es cierto que también tiene todavía el poder de la continuación militar, esto no hay que olvidarlo, sigue teniendo el liderazgo militar, así lo ha demostrado desde el principio, por mucho que se intente decir que Ucrania siempre ha tenido el liderazgo lo ha tenido Rusia y lo va a seguir teniendo.
seguir teniendo, a no ser que la OTAN, que es cada vez más difícil que así sea, se meta de lleno en el conflicto militar. No, repito, no todo está seguro porque, por parte de la Unión Europea son los más beligerantes. También seguramente como una técnica de salto hacia adelante, ¿no? Es decir, mientras Trump está dando pasos hacia atrás, porque obviamente, repito, le interesa que la Unión Europea, que sea los que se encarguen principalmente de esta resolución del conflicto, así como en la anterior vez con ustedes hablábamos de ciertos informes de RAND Corporation, hay uno también reciente que es sobre la estabilización de las relaciones con China. Acaban de mencionar muy recientemente, antes de entrar, también de ese toque de atención de Donald Trump a Japón para que no aumente en exceso la tensión con China, porque a Estados Unidos también le interesa que haya cierta estabilidad. Sabemos que el enemigo principal de Estados Unidos es China, también lo saben ellos, por supuesto. Sabemos que el siguiente foco de conflicto es el Asia-Pacífico, pero de ser así, tiene que ser gradual. No puede permitirse Donald Trump que estalle más de lo adecuado en Asia-Pacífico mientras todavía no ha calmado las aguas en el este de la Unión Europea. Bueno, sin duda, las garantías de seguridad, uno de los aspectos fundamentales en el que entiendo que se tendrá que buscar algún tipo de fórmula, Javier, para que Ucrania no forme parte de la OTAN, pero pues parece que se va a aplicar ese artículo 5 y que se garantice la seguridad de Ucrania siempre y cuando haya alguna amenaza latente de Rusia. ¿Cómo crees que se puede solucionar? Entiendo que este es uno de los puntos más complejos de acercar posturas. Sin duda alguna, porque quizá el foco más atractivo de la OTAN ha sido y seguirá siendo por el momento el artículo 5. Es decir, el que a mí se me vienen a pegar por la parte de atrás, una puñalada por la espalda, tenga mi propio matón, ¿no?, para poder defenderme. O digamos, tenga ese grupo en el patio del recreo que pueda pegar a ese matón, que en este caso pues podemos considerar lo que sea Rusia respecto a Ucrania, ¿no? Sí, hablando pronto y mal. Pero bueno, esto conlleva diferentes problemas. Primero porque por la Unión Europea están jugando con este doble Estado miembro, ¿no? Es decir, podemos jugar con un Estado miembro completo por parte de la Unión Europea con todos los beneficios. El segundo, que sería, oiga, usted entra dentro de cierto paraguas militar y luego veríamos qué pasa con lo demás. En este caso, pues esto es una especie de capa de protección que se le da a Ucrania para evitar que Rusia vaya más. Pero bueno, pues la OTAN esto le interesa. También es cierto que el ejército ucraniano prácticamente a día de hoy está equiparado en tecnología, en preparación, precisamente por estos 8 años desde 2014, desde el cambio de régimen prorruso a pro-occidental del ejército europeo, del ejército ucraniano. Entonces no habría un problema de inclusión dentro de ese paraguas de defensa. Esto, repito, pues habrá que ver la letra pequeña en los contratos, pero no parece que sea complicado de hacer, sobre todo porque, repito, esta es la línea roja de Rusia. Y lo que no quiere, en este caso Estados Unidos, es seguir pasando líneas rojas. Sé que esto a día de hoy todavía choca a algunos, especialmente a los europeos que pensaban que se iba a hacer un modo absoluto de guerra, pero creo que aquí lo importante ahora es la paz. Hablábamos antes de reconstrucción. Rusia ha ido reconstruyendo poco a poco las partes en las que está presente el Donbass. Entonces, eso también es muy difícil de escalar a nivel de conflicto. Vamos a ver qué ocurre. Esto se tiene que hacer muy pronto. No creo que eso tarde más de Navidades, al menos este primer acuerdo. Y también porque le interesa a Lavrov, al ministro de Exteriores de Rusia, que, según también se hablaba en las últimas semanas, estaba en la cuerda floja después de su supuesto mal hacer en Alaska, que según algunos medios occidentales, especialmente anglosajones, habría molestado especialmente al presidente Vladimir Putin. Bueno, pues este podría ser probablemente el segundo punto más complejo. El mayor probablemente es la cesión o no, la adhesión de territorios del Donbass, de Crimea, anexionada ya, qué lejano, año 2011. Javier, en este caso entiendo que se tendrá que buscar algún tipo de fórmula. No creo que sirva de precedente este reciente acuerdo entre España y Reino Unido para Gibraltar, pero tiene que haber algún tipo de fórmula para que satisfaga ambas partes, sobre todo en la región del Donbass y también con el acceso al Mar Negro. El Mar Negro es el acceso fundamental para parte de Rusia. Recordemos que tiene su base en Crimea y luego tiene otra base que es la que tiene en Siria, que es fundamental también para acceder al Mediterráneo. Es decir, son dos bases que Rusia no puede perder. De hecho, así es como vimos, y muchos no entendían
la reunión de Vladimir Putin con el actual presidente terrorista de Siria, que por mucho que pensemos que, por un lado, la ideología es lo más importante, lo importante es la realpolitik, y ahí se ve perfectamente la realpolitik. También recordemos que este presidente sirio ha estado en el despacho Oval de Estados Unidos, que se dice pronto, ¿no? Por lo tanto, las fórmulas, bueno, se podrán inventar, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, como se suele decir. El caso es que Ucrania es una pieza deseada no solo por Rusia, por la Unión Europea, pero también por países del entorno. Se ha filtrado en ocasiones el interés o de cómo incluso se podría repartir esta Ucrania en el caso de que se incluyera en la Unión Europea. Algunos hablan de intereses de Polonia, algunos hablan de intereses de Hungría. Es decir, es una pieza que, bueno, pues ya sabemos que cuando el lobo huele sangre, quiere seguir mordiendo, quiere seguir cazando, ¿no? Entonces Ucrania en este momento está completamente del lado de la presa. Entonces vamos a ver cuál es la situación. No las tiene, desde luego, el presidente Zelensky todas con él. No las tuvo nunca, esto no hay que olvidarlo. Muchos han hablado de esa presidencia títere. Sé que eso también suena mal para algunos, pero es que es lo que ha sido y es lo que va a ser. Zelensky hará lo que se le mande desde Occidente y punto. Entonces, en este caso, Kiev. También recordemos también lo que ha dicho recientemente el Reino Unido, que incluso se plantea establecer presencia militar en Kiev, en Ucrania, en la parte occidental, para asegurar los acuerdos firmados con Kiev. El Reino Unido, uno de los principales responsables de la continuación de la guerra, como se ha podido saber recientemente a través de esos documentos filtrados de los Johnson Files. Por lo tanto, uno de los puntos principales de que no hubiera tropas internacionales también se podría violar de la noche a la mañana, y eso también para Rusia supondría otra línea más cruzada y posiblemente otro conflicto más latente en los próximos años. Javier Villamor, analista y consultor, gracias por desvelarnos algunos de los complejos puntos de este plan. Ya veremos en qué queda, estaremos muy pendientes. Buen día, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, hasta pronto.